Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, grupo de alabanza, por dirigir en esos himnos. Y qué hermoso ese último himno en el Monte Calvario. Estuve escuchando un podcast con un amigo pastor que estaba hablando de su nietecita. Y su yerno es pastor de una iglesia ahí en North Dakota, yo creo que es. Y estaba en su iglesia de su yerno, pues canten como la nuestra muchas cantos más modernos, himnos que son un poco más contemporáneos y nuevos. Y una vez su nietecita escuchó a su mamá cantando ese himno en el Monte Calvario y le dijo, abuelo, ¿me puedes cantar esa nueva canción en el Monte Calvario? Y dijo, sí, claro, mija. Y qué hermoso es poder cantar de los dos. Me encanta cantar ese himno en el Monte Calvario. Hay algunos himnos, no importa qué año y qué moda pasa, que su verdad sigue siendo poderosa, y eso es uno de esos himnos que conmueve el alma, de veras que sí. Si tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 19 y vamos a seguir con la serie que empezamos en este año sobre alcanzar. Queremos ser una iglesia que vamos alcanzando más en nuestro conocer a Dios, alcanzando más en nuestra vida de oración. Y hoy vamos a aprender sobre alcanzar a otros. Sí. Lucas capítulo 19, vamos a estar viendo versículo 1 hasta el versículo 10. Del 1 al 10. Y los quizás algunos que no crecieron en la iglesia, que nomás darte una idea más o menos de este pasaje. Es el pasaje donde un hombre que se llamaba Zaqueo viene al conocimiento de Cristo. Y es un pasaje muy, si creciste en la iglesia, muy conocida. Si no, quizás va a ser la primera vez que lo escuchas, pero nos tiene mucho que enseñar de diferentes áreas en la vida cristiana, y vamos a enfocar en una de esas áreas hoy, en esta mañana. Pero vamos a enfocar entonces primero en saber lo que es la historia. Empecemos en el versículo 1 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido entonces la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la década de los 90 salieron algunos comerciales muy populares. Es atleta, el jugador Michael Jordan, estaba llegando más o menos a lo mejor de su carrera, iba subiendo en esa década, ganando campeonatos y sacando trofeos y ganándose trofeos de MVP y otros. Entonces Gatorade, este producto lo tomó a él como alguien que podía ayudar a tener un campaign de la bebida Gatorade para vender más, obvio, Gatorade. Y el comercial, algunos quizás van a recordar, tenía como una canción que decía: I want to be like Mike. I want to be like Mike. Quiero ser como Miguel, como Mike.
Y era muy popular, si recuerdan, viendo ese comercial, había niños pequeños y estaban con el balón tratando de jugar como Michael Jordan. Tenían el wristband ahí en su brazo como Michael Jordan. Cuando estaban tirando, sacaban la lengua como Michael Jordan. O sea, querían jugar. Y la canción que estaba en ese comercial es Quiero ser como Mike. Él era el ejemplo de seguir y a la conexión en el comercial era, bueno, si él juega así de bueno y toma eso, si me tomo eso también puedo ser como él. Y hay que seguir ese ejemplo. Bueno, digo eso porque en la vida de un cristiano también tenemos un ejemplo que seguir. Un cristiano ha sido llamado por Dios a alcanzar a otros. Alcanzar a otros. Ahora, es importante entender y recordar que esto es un llamamiento para cada cristiano y es un llamamiento suma importante. Es muy, muy importante para todo cristiano recordar, Dios me ha llamado no solamente para darme la salvación, sino también para alcanzar a otros. Ahora, si eres un cristiano hoy en esta mañana y estás sentado aquí, nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, como el hombre que fue a la cruz y dio su vida, murió por nuestros pecados, nos ha perdonado y nos ha dado la salvación. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero sabes que Jesús no solamente es nuestro Salvador. Dice la Biblia que Él es nuestro gran ejemplo. Su discípulo Pedro aún escribió en la carta de Primera de Pedro que debemos de seguir sus pasos. Debemos de seguir el ejemplo que Él nos dejó. Ahora, ¿cuál ejemplo fue esa? Bueno, hay muchas áreas y muchos ejemplos que nos dio. El cual vamos a enfocarnos hoy en esta mañana va a ser en el ejemplo que nos dejó a alcanzar a otros. Ahora, un ejemplo es muy, pero muy importante. Muy importante. ¿Sabes? Hicieron un estudio y encontraron esto sobre la fidelidad. Encontraron esto. Si un mamá y un papá vayan y son fieles a los servicios de la iglesia, tienen un 72% de probabilidad que sus hijos también van a seguir fieles en asistir a la iglesia. Si solamente el papá llega fielmente y no la mamá, tienen más o menos un 55% que sus hijos van a seguir fiel en asistir. Si la mamá es el único que viene y no el papá, dicen que hay más o menos un 15% que sus hijos van a seguir. Y si ni mamá ni papá llegan fielmente a un servicio, hay solamente un 6% que los hijos van a llegar a un servicio. O sea, eso nos dice, como padres, nuestro ejemplo es importante. Pero es igual en la vida cristiana. El ejemplo que damos es importante y el ejemplo que seguimos es importante. Por eso conocemos a Jesús como nuestro Salvador y es importante eso, conocerlo de esa manera, pero también conocerlo como nuestro gran ejemplo. Cuando vemos a Cristo y el ministerio que Él hizo, vemos que Él pasó todo su tiempo en su ministerio alcanzando a otros. En la historia que acabamos de leer en Lucas capítulo 19, es una historia de Jesús alcanzando a alguien más. De Jesús alcanzando a otros. Ahora, Jesús ya no está aquí en la tierra con nosotros físicamente, pero nos ha dejado un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nos ha dado el mandato de ir y alcanzar a otros. Nos dio el poder para hacerlo, nos dio la autoridad para hacerlo. Pero también nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Lo hermoso de Jesús como nuestro gran ejemplo y como nuestro Salvador
es que no solamente nos dice, vayan y les deseo buena suerte en hacerlo, sino que Él nos mandó, nos dio el poder, la autoridad y nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer para alcanzar a otros. Y en esta mañana quiero ver 3 verdades que nos van a ayudar en poder alcanzar a otros mejor en este año de 2023. Quiero que noten primeramente que al alcanzar a otros, Jesús, Él miraba a la persona, no la multitud. La persona, no la multitud. Vamos a notar en esta historia que Jesús estaba caminando por Jericó. Y había una multitud que le estaba siguiendo. Tanto era la multitud que este hombre Zaqueo ni podía ver a Jesús. Era pequeño de estatura. Había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Ahora, le estaban siguiendo porque para este tiempo ya Jesús tenía más o menos 3 años y medio de tener su ministerio público. O sea, al entrar a Jericó en este momento, ya muchos conocían de Jesús, habían escuchado de los milagros que Él había hecho, habían escuchado de las prédicas que había dado y las enseñanzas, y todos sabían, este es un profeta de Dios, es un rabí, es un maestro de la ley, es alguien que conoce a Dios y nos está enseñando, y algunos dicen que es el Mesías, algunos creían eso, otros no, pero lo seguían. Y vemos que había una multitud que seguía a Jesús al entrar allí a Jerusalén. Sin embargo, con toda la fama que él tenía, vemos que Jesús nunca cambió de alcanzar a otros en su ministerio. No permitió que esa fama, que las multitudes cambiasen lo que era la razón por la cual había venido a la tierra. La razón por la cual estaba sirviendo a otros. Él siempre tenía eso en mente y vemos que en todo su ministerio estaba tratando de alcanzar a otros con el evangelio, con las buenas nuevas. Y notamos esto en esta historia, que él vio y él miraba personas, no multitudes. Quiero que noten que llamó a Zaqueo por nombre. Es interesante al leer eso en versículo 5 que le dice: Zaqueo, desciende, Zaqueo. Al caminar por medio de esa ciudad, no hay duda que él habló con otras personas. Que habían multitudes de gente que quería hablar con él y que quería preguntarle preguntas y quería saber más de él. Y mientras caminaba, había muchas personas haciendo eso. Pero vemos que a Zaqueo lo llama por nombre. No dice nada más como tú que estás en el árbol. No le dice como algunos jóvenes en los 90 decían: vato, bájese. Un término que ya no usamos, ¿right? Pero no hizo eso. Le llamó a Zaqueo por nombre. Ahora esto nos recuerda una verdad muy importante. Que si vamos a alcanzar a otros, tenemos que ver su persona y no las multitudes. Sabes, a veces cuando queremos alcanzar, pensamos en multitudes, pero no en personas. Decimos: oye, ¿viste las noticias? ¿Viste la dirección que vamos como país? ¿Cuándo va a cambiar esto? Decimos: ¿ves lo que está pasando en las escuelas? ¿Cuándo va a cambiar eso? Mira lo que está pasando en la economía. Es que tenemos que cambiar y siempre en multitudes. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando como pastor de jóvenes aquí en nuestra iglesia, yendo a los juegos de fútbol y había en La Joya algunos de nuestros jóvenes que jugaban y fui a ver y recuerdo ver bastante jóvenes en el estadio. Y ahí estaban jugando el partido y el pensamiento me llegó a la mente: wow, qué hermoso sería si un día predicábamos un mensaje aquí en este estadio y todos estos niños que están aquí, todos estos jóvenes regresaban para eso. Qué hermoso sería si vendrían para escuchar la palabra de Dios, para hacer decisiones de vivir vidas que honran a Dios. Qué hermoso sería.
Y pensé eso por muchos años y no es un mal pensamiento. Yo creo que si alguien quiere ver a Dios hacer algo en la vida de una multitud, piensa así. Pero después de un tiempo me vino una convicción más o menos, un pensar de Dios, una pregunta de Dios que me trajo mucha convicción. Porque al pensar todo eso me vino el pensamiento de Dios. ¿Quieres ver el estadio lleno? ¿Quieres ver las multitudes venir a Cristo? Pero ¿qué de la persona en tu trabajo? ¿Has hablado con él? ¿Qué de tu familiar? Me vino a la mente, queremos multitudes que llegan a los pies de Cristo, pero ni compartimos con una persona que ya conocemos de Cristo. ¿Cómo van a llegar a las multitudes si ni con una persona estamos hablando? Y me impactó ese pensar porque al ver a Cristo aquí, sí había multitudes que le estaban siguiendo, pero él buscaba a la persona llamada Zaqueo. Llegó a ese árbol, no por accidente, vio y dijo, Zaqueo, desciende, voy a tu casa hoy. Por nombre lo llamó. Es importante que si vamos a alcanzar a otros en este año 2023, que empecemos a ver personas. Personas. Enfocados en dónde están. Porque es importante ver que Jesús estaba interesado en Zaqueo. En él. Uno de los discípulos que me encanta de los discípulos de Jesús es Andrés. Andrés solo se menciona como unos 2 o 3 veces. Era el hermano menor de Pedro. Pedro lo conocemos, yo creo que todos conocemos a Pedro. Hemos leído de lo que él hizo y el ministerio que Dios le dio. Andrés no se conoce tanto. Se menciona unos 2 o 3 veces en la Biblia, pero si leen de Andrés en la Biblia, van a notar en los 2 lugares donde uno puede leer de él, que siempre estaba trayendo personas a Cristo. Ahora, Pedro, lees en Hechos capítulo 12, él se levantó frente a la multitud, predicó y 100 llegaron a Cristo. Y yo estoy gozoso por eso y gloria a Dios por alguien que puede hacer eso. Pero sabes, Andrés, no leemos de él que él predicaba a las multitudes. Pero sí leemos de él que él trajo un muchacho. Juan capítulo 6 lo puse en sus notas. Leemos de un muchacho que llegó. Que Andrés trajo a Cristo. Pueden leer después en el libro de Lucas que la segunda vez que vemos a Andrés, que habían unos griegos, unos hombres griegos que querían conocer y saber un poco más de Cristo y fueron a Filipo y Filipo dijo, pues no sé, fue con Andrés. Andrés, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieren ver a Cristo? Andrés dice, ¿y por qué me lo traes a mí? Vamos con Cristo, vamos a llevarlos entonces. Y vemos cada vez Andrés está llevando, no multitudes, pero personas. A veces nomás un niño, a veces un adulto. Pero algo que vemos, que pienso que Andrés aprendió de Cristo, fue a ver personas y no solamente multitudes. Ver personas. Aquí el ejemplo que Cristo nos da es que fue el árbol, Zaqueo. Lo llama por nombre y quiero que noten, no solamente lo llama por nombre, pero lo buscó en el lugar que estaba. Fue a donde estaba el árbol, donde estaba Zaqueo. No esperó hasta que se bajara. No esperó, a ver si cambia un poco. No esperó a ver qué actitud, si me va a venir a saludar primero o no. No, vemos que Jesús fue al lugar donde él estaba. Si vamos a ver la persona y no las multitudes, vamos a tener que ir a donde están. ¿Sabes? Alcanzar a otros no se lleva a cabo
aquí dentro de estas paredes. Ahora, tratamos en los servicios, cuando Dios mueve en el corazón para dar una invitación que pueden venir los que no conocen a Cristo como su Salvador, venir y conocer a Cristo como su Salvador personal. Y tratamos de hacer eso, pero este no debe ser la única o el único lugar donde eso pasa. La mayoría de alcanzar a otros, los lugares mayores donde eso va a pasar es fuera de este servicio. Va a ser nosotros como iglesia, como personas, yendo a donde están ellos para darles el evangelio. Vemos que Cristo fue donde estaba Zaqueo. Eso no fue la única vez que Cristo hizo eso. Todo su ministerio lo pueden leer. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4? Cuando fue a Samaria, a un pozo que estaba allí. Dice, viniendo una mujer. ¿Qué dice? Dice que Jesús ya estaba allí. Jesús estaba en el lugar donde estaba ella. Jesús estaba en el lugar donde estaba Zaqueo. ¿Sabe, hermanos? Si vamos a ver personas y no multitudes, hay que ver quién es la persona y dónde están. Hay que ir hacia ellos. Cristo nos dejó este ejemplo. Ir. Lo segundo que vemos del ejemplo de Jesús alcanzar a otros es mirar el potencial y no los problemas. Es increíble ver que Jesús se paró en ese árbol. Al quedarse ahí y ver a Zaqueo, ¿saben que Cristo ya sabía quién era? Sabía de su vida. Sabía su estilo de vida. Y vemos que Jesús no se enfocó en el estilo de vida de Zaqueo. Ahora dices, bueno, pastor, ¿qué estilo de vida tenía Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Pueden leer eso en versículos 1 y 2. Era publicano. Ahora, ¿quién eran los publicanos? Los publicanos eran los que recibían las taxas para el Imperio Romano. Trabajaban como empleados del Imperio Romano, pero eran judíos. Ahora, el problema con publicanos es que nadie los quería. Uno, por tener que pagar taxas, es como quizás nuestro amor hacia el IRS, ¿verdad? No es mucho, pero ahí está. Pero también el problema con publicanos es que eran deshonestos. O sea, robaban. El Imperio Romano les daba el poder y la autoridad de cobrar lo que querían cobrar. No más que cobran lo que, a lo menos suficiente lo que estamos pidiendo. Digamos, el Imperio Romano decía, bueno, $100 en taxes al año. El publicano cobraba a su propia gente 200. Se quedaba con 100 y mandaba 100 en el Imperio Romano. Y los romanos lo permitían. Está bien, es tu gente, tú haga como tú quieras, nomás que los 100 lleguen aquí. Ahora, aún pueden leer en la historia que los publicanos tenían poder casi como una mafia. Que si no pagabas, te podían golpear. O te quitaban la casa y la propiedad. Así lo hacían. Cuando leemos esto, Zaquías era publicano, nos dice un poco de su carácter. Ahora, aquí, si noten, dice que era jefe de publicanos, porque habían dos tipos de publicanos. Si conocen un poco de los discípulos de Jesús, van a saber que Mateo era un publicano. Pero era un publicano en Galilea, donde lo que estaba entrando, lo que estaba entrando de otros lugares, él podía cobrar los impuestos en eso. Right? Es como cuando si cruzamos, digamos, de Reynosa aquí y compramos, no sé, leche o algo, un regalo allá, y al cruzar nos cobran un impuesto por traerlo. Es más o menos lo que Mateo hacía. El otro tipo de publicano era el que cobraba los impuestos en las propiedades y en las entradas y casi todo lo demás que hay que pagar.
Zaqueo era jefe. So era alguien más alto que Mateo, alguien que ganaba mucho más que Mateo. Y lo más probable, más deshonesto que Mateo. Más bárbaro que Mateo. Ahora, en el pueblo judío, Zaqueo hubiera sido una persona no muy amada porque uno trabajaba con el enemigo, no era patriota que digamos. Número dos, era una persona que cobraba de más en los impuestos, un hombre deshonesto, robaba. Y también al trabajar y tener y tomar ese puesto como publicano, la sociedad lo odiaba. Pueden leer, no nos enseña eso en la Biblia, pero lo pueden leer en la historia judía, que si un hijo tomara el puesto de publicano, perdía su herencia con su familia. No lo permitían entrar a la sinagoga. O sea, te puedes considerar, aunque naciste en un hogar judío, ya no eres judío. No eres uno de nosotros. Ahora digo todo eso porque Jesús llegó donde él. Le llamó por nombre. Lo vio al lugar que él estaba con el carácter que él tenía. Y le dice, desciende. ¿Por qué? Porque él miraba la potencial que había en Zaqueo. La potencial de lo que el evangelio podía hacer por él, no los problemas que él tenía en su vida. Ahora, Jesús estaba tomando un riesgo en hacer esto. Toda la multitud lo estaba siguiendo. Al hacer esto, él está aceptando a alguien que todos han rechazado. Él está teniendo un convivio con alguien que es traidor al país. Algunos iban a pensar de Jesús, ¿y qué tipo de rabí es este? ¿Qué tipo de cristiano? Ir con un profeta de Dios, ir con ese hombre. ¿Será que no sabe? Ahora, saben que todo el pueblo, quizás, o la mayoría por seguro, conocía quién era Zaqueo. Porque todos pagan impuestos. Zaqueo era el jefe ahí en Jericó. Toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús sabía quién era Zaqueo. Por eso cuando Jesús se para allí, empieza a hablar con él, era como un shock. ¿Cómo va a ser que este profeta le habla? ¿Por qué? Porque Jesús miraba el potencial del evangelio en la vida de él, no el estilo de vida que llevaba. Sabes, cuando compartimos el evangelio, tenemos que superar esta idea de que no nos debe sorprender que gente pecaminosa viven vidas llenas de pecado. Dices, pero pastor, ¿ves dónde va la dirección del país? Sí, porque pecadores lo están dirigiendo. Pero ¿ves lo que están pasando en las familias y ven lo que están promoviendo aún en las bibliotecas aquí en la ciudad? Sí, porque están dirigidos por pecadores. Pecadores van a estar usando su influencia a pecar. Usen su vida para cometer pecados. Por eso son pecadores. Ahora, Jesús al parar allí con Zaqueo, no se quedó diciendo, pero Zaqueo y me junto con él, lo que me va a costar. Quizás voy a perder gente que les caigo bien. Quizás voy a perder a algunos que me están siguiendo, algunos que quizás están pensando, ¿será el Mesías o no será el Mesías? Y si hago esto, quizás ya van a decir, no es el Mesías, no puede ser. Sin embargo, con todo eso, Jesús ni estaba pensando así. Porque no se enfocaba en el problema de hablar con él. ¿En qué se enfocaba? Se enfocó en el amor de Dios. Alcanzar a otros significa que vamos a tener que deshacernos de estar enfocando en el estilo de vida que están llevando
y enfocarnos en el potencial del Evangelio en su vida. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es el poder de Dios, el potencial que Dios puede hacer. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús estaba hablando con Zaqueo, no lo estaba viendo como, mira a este ladrón, sino estaba diciendo, mira a este hombre que puede hacer mucho para los pobres. Si Dios nada más cambiara su corazón, mira lo que Él puede hacer para otros en necesidad. Si Dios cambiara y transformara su vida, imagínate el impacto que Él puede tener en la vida de otros. Con esos ojos estaba viendo Jesús. Con esos ojos. Es importante, si vamos a alcanzar a otros, que tenemos que enfocarnos más en el amor de Dios. Ahora, no digo con esto que Jesús no hablaba sobre lo que era algo pecaminoso y vidas pecaminosas. Jesús confrontaba el pecado de las personas. Si leen en el capítulo 18, por ejemplo, llegó un joven rico. Dijo, yo he cumplido toda la ley, ¿qué me falta para tener vida eterna? Heredar esa vida eterna, dijo Cristo. Bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígame. Y no pudo. No confrontó. ¿Cuál era el pecado? Su amor al dinero. Entonces, cuando digo enfócase en el amor de Dios, no estoy diciendo, no, pues no hay que hablar de lo que es pecaminoso. No, lo que estoy diciendo sí, es dar énfasis a qué tan gran amor del Dios que servimos. Sí, quizás es ladrón, quizás es alguien que nadie quiere estar alrededor de él, que le han rechazado, quizás es un hombre que no ha vivido honestamente y justamente, pero si el Evangelio puede llegar a su vida, todo eso cambia. Todo eso cambia. Pienso que Jesús al decir Zaqueo desciende, estaba pensando, ¿sabes? En un día Zaqueo va a decir, ¿sabes? La mitad de mi riqueza lo voy a dar a los pobres. Y si le robé a alguien, le voy a cuadruplicar por lo que le robé. Me imagino que Jesús estaba enfocado en eso. ¿Sabes, hermanos? Es importante al alcanzar a otros que nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en ellos. ¿Sabes? Hay muchos en nuestro mundo que van a estar enseñando sobre en este año qué debe hacer con sus finanzas. Y cuando hablan de eso, hay una pasión y de veras dicen, si puedes hacer esto, vas a cambiar, va a cambiar tu vida, vas a poder lograr comprar el carro que tienes, que quieres y la casa que deseas, pero hay que seguir este plan y están tan apasionados por eso. Y no hay nada malo en eso, la Biblia nos enseña ser sabio con nuestro dinero, invertir en cosas que van a ser buenas. Y eso no es solamente en la iglesia, comprar un carro es una buena inversión, lo necesitamos. Pero al final de cuentas de todo eso, piensa en esto, dijo Jesús, ¿de qué sirve si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma? Bueno, es bien bueno ser sabio en esas áreas, pero ¿qué del Evangelio? ¿Qué de la transformación que Dios puede hacer en la vida de esa persona? Más que transformarlo para tener la casa que desea. No, transformarlo para ser una persona diferente. Un esposo que es fiel a su esposa. Una mamá que ama y crea a sus hijos en amor. Es la transformación que el Evangelio puede hacer. Por eso es el mensaje más importante que podemos compartir con alguien. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que poner nuestros ojos en una persona. No solamente en la multitud. Es que gente necesita venir a Cristo. Sí, pero ¿quién? ¿Quién? Dígame su nombre. José. ¿Dónde es José? ¿Dónde vive? ¿Cómo lo conoces? Porque ahí es el clave. Muchas veces lo he encontrado en mi vida, hermanos. Mi falla en esto ha sido eso muchas veces. De no ponerle nombre.
Nomás decir la multitud es como que más fácil. Ay, pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos va? Enfócate en la persona. Enfócate en el amor de Dios. Quiero que noten la tercera porque se nos va el tiempo. Recuerda tu propósito. Vemos en el versículo 10 la declaración que Jesús hace. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Declara su propósito por pararse ahí en ese árbol. Por hablar con ese hombre de lo cual nadie quería hablar con él. De compartir el mensaje de salvación que nadie más estaba compartiendo con él. ¿Por qué hizo todo eso Jesús? Para alcanzar. Dijo, para buscar. No era para un reforme de la comunidad. No era para un cambio político. No. Su propósito no era eso. Su propósito era buscar. Buscar. La palabra griega ahí para buscar, que se traduce buscar en español, es la palabra seteo, que significa buscar con el propósito de hallar. ¿Sabes, hermanos? A veces al compartir con otros el evangelio, lo compartimos como que es algo que nomás estamos hablando, pero no que creemos. Casi como cuando hablo de los Tigres de Monterrey. Ay, deben de hacer esto, hacer este cambio y quizás comprar este jugador. O... Mi opinión, eso es lo que pienso del equipo. Y tratamos el evangelio, el mensaje de salvación igual. Porque en verdad no estamos buscando cómo Dios puede transformar a esa persona. Estamos nomás hablando. Platicando. Vemos que Jesús, al estar caminando ahí en Jericó, no lo estaba pasando por medio de esa ciudad como que estaba en un museo, nomás viendo. No, estaba buscando. O sea, con el propósito de hallar. Buscó a Zaqueo y lo halló. Buscó a Zaqueo para llamarlo por nombre e ir con él. ¿Sabes? Él le dice a Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. La única vez en los 3 años y medio en su ministerio que vemos en las Escrituras que él se invitó solo a una casa. En todas las otras, alguien le invitó. Un sacerdote le invitó, un maestro le invitó a Jesús, un discípulo le invitó a su casa. Pero la única vez es en esta historia con Zaqueo, donde se invita solo. ¿Por qué? Porque estaba buscando. Tenía propósito en lo que estaba haciendo. Al compartir el evangelio con otros hermanos, debe tener un propósito de decir, sabes, te lo estoy compartiendo porque esto puede en verdad cambiar tu vida. Vemos que Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar, seteo, buscar con el propósito de hallar, pero también en segundo lugar, salvar. Buscar lo halló, pero no solamente para hallarlo, sino para traer salvación, para compartir con él el mensaje de arrepentimiento. Ahora, nosotros no tenemos el poder de perdonar pecados como Cristo lo tuvo. Pero sabemos el mensaje de Cristo que podemos compartir con otros para que ellos conozcan a Cristo y sean perdonados por Cristo. Al alcanzar a otros, recordamos nuestro propósito, buscar con un propósito, buscar para hallar y a salvar. Ahora, la salvación no lo damos nosotros, pero compartimos esa salvación con otros. Y habrá algunos que dicen, no, yo no quiero nada, no, ya no me hables de eso. Pero habrán otros que como Zaqueo lo van a recibir con gozo. Leen el versículo 7, es lo que hizo. Con gozo.
Ahora, la multitud criticaba. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Pero Jesús no estaba escuchando. Él vio la persona de Zaqueo. Vemos que vio el potencial de Zaqueo. Al punto donde en el versículo 8, Zaqueo está diciendo, todo lo voy a dar. Evidencias de ese cambio de corazón que tuvo. Voy a ir de robar a la gente al dar a la gente. Eso es un cambio enorme. Pedro lo dice así, dijo, saliendo de las tinieblas, a su luz admirable. Cambio. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar. Esto es más importante que cualquier cambio político. Es más importante de cualquier reforma social. Ahora, quisiera decir, hermanos, si hacemos esto, va a cambiar el país. Pero puede ser que no. Quisiera decir, bueno, si aplicamos el mensaje de hoy a alcanzar a otros, va a cambiar las escuelas. Pero quizás no. Porque la promesa no es esa. Ni el propósito fue eso. Dijo Jesús, yo vine a buscar y dar la salvación. La salvación. ¿A quiénes? A cada uno. A cada uno. La persona. No la multitud, pero cada persona que pone su fe en Cristo recibirá el perdón de sus pecados y salvación. Porque todo aquel que invocara en el nombre de Jesús será salvo. Entonces, en esta mañana, Jesús nos dejó un gran ejemplo de alcanzar a otros. Sí, nos ha mandado ir por todo el mundo, sí, pero nos dejó el ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo? Primero, ve a las personas, no las multitudes. Busca el persona que está en su trabajo o su vecino que está a su lado, búscalo. Número 2, mira el potencial, no los problemas. Ay, es que pastor, tú no sabes el estilo de vida que ellos tienen. Tú no sabes cómo viven. Tú no sabes. No miran eso. Miren lo que Dios puede hacer en la vida de alguien así. Y hermanos, a veces van a decir cosas que duelen. Ay, no sé si vieron, no hace mucho, algunos meses, Candace Cameron Bure es una actriz muy famosa. Había un show en el TV en los 90, se llama Full House, y ella era la hermana mayor y ella es cristiana. Y ella hacía películas en el Hallmark Channel. Y en el canal Hallmark hicieron una decisión que empezando el año pasado y entre este año también, iban a enfocarse más en parejas homosexuales y querían dar ese estilo de vida como algo normal y pasarlo bueno. Como ella es cristiana, dijo, no estoy de acuerdo con eso. Ella era una de las actrices más populares en ese canal y se movió a otro canal. Y por eso le llamaron a ella alguien que es bruja, una señora que no ama, odiosa, una persona, y le dieron un montón de nombres. Puedo decir, a Twitter le maldicieron. Esto es una mamá que solamente no está diciendo nada más que decir, mira, yo quiero estar en un canal donde hablan de familia con papá y mamá y los hijos y lo que es el hogar. Pero me impresionó mucho lo que ella hizo. Ella en su Facebook, después de todo eso, dio una declaración de por qué estaba cambiando. Y dijo esto al final, dijo, en una de las últimas oraciones allí que escribió, dijo, y para todos aquellos que no están de acuerdo con la decisión que estoy tomando y mi punto de vista, quiero que sepan que les amo. Es todo. Hermanos, alcanzar a otros
Es cuando dejamos de ver los problemas. Mira lo que van a decir, lo que van a hacer, Mira la potencial del poder de Dios. Y recuerden el propósito. Alcanzamos a otros con qué propósito. ¿Que vote republicano? No. ¿Que vote demócrata? No. Alcanzamos el propósito por alcanzar a otros es buscar y salvar. Ese es nuestro propósito. Buscar y salvar. Entonces, en esta semana quiero retarles a regresar a su trabajo, a regresar a lo que van a hacer en esta semana. Vayamos con la mentalidad, necesito alcanzar a otros en esta semana. Compañero de trabajo, vecino, familiar, alguien, pero hay alguien por lo cual alcanzar en esta semana. No les puedo prometer que esto va a cambiar nuestro país. No. Pero puedes alcanzar a lo menos a una persona. Hay una historia que habla de un hombre que iba a la costa ahí a escribir, le encantaba ir al mar y tener esa soledad para estar escribiendo y fue, y un día que fue, era el día después que un tormenta había pegado fuertemente y había dejado un montón de esos peces de estrella ahí en la costa. Y pues él los vio y se fue y se sentó donde siempre se sienta para escribir. Y vio en la distancia que había un niño allí. Y el niño estaba haciendo algo, estaba levantando algo y tirando. Y digo, ¿qué estará haciendo ese niño? Y fue con el niño, dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, bueno, señor, estoy levantando aquí el pez de estrella y lo estoy tirando al mar de nuevo, porque la tormenta los hizo que se quedaran fuera del mar. Y si no regresan al agua antes de mediodía, cuando llega el sol, van a morir. Entonces, voy a meterlos al mar. El Señor le dijo, bueno, hijo, no sé si has visto, pero la costa, hay a lo menos 10,000 de estos. No vas a impactar tienes como 3 horas. No vas a poder tirar todos los 10,000 al mar otra vez. ¿Por qué lo estás haciendo? El niño dijo, bueno, señor, se agachó, lo levantó uno y dijo, es cierto, no voy a poder regresar a los 10,000. No voy a poder cambiar el futuro de los 10,000 que están aquí. Pero puedo cambiar el futuro de este. Y lo tiró. Hermanos, alcanzar a otros es ver ese uno. Puede ser que no podemos alcanzar todos en Palmview, pero hay uno que podemos alcanzar. Uno quizás en Mission, uno en McAllen, uno en FAR. ¿Será que hay uno en Edimburgo que está esperando a nosotros alcanzarlos? No lo vamos a poder hacer si nomás decimos, la multitud, ¿cuándo va a llegar el valle a nuestra iglesia? Nunca. Por eso hay que ir donde ellos. Alcanzar a otros, ver lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Porque nuestro propósito es buscar y salvar lo que está perdido. Vamos a orar, Padre, hoy en esta mañana. Tú nos has llamado a alcanzar a otros. Y Padre, no solamente nos diste el poder y la autoridad, sino también nos diste el ejemplo de cómo hacerlo. Y quizás es cierto, Padre, quizás al hacerlo no impactamos todas las multitudes de gente que hay. Pero Padre, no nos has llamado a ir a las multitudes solamente, sino a cada persona. Ayúdanos a ver a otros así. Ayúdanos a no tener una excusa por lo cual no compartir el mensaje.
sino te pedimos oportunidades. Denos oportunidad en el trabajo, con el vecino, para poder platicar y compartir este mensaje precioso de salvación. Solo no lo podemos hacer, pero nos has prometido ir con nosotros. Nunca nos dejarás. Entonces, con esta promesa, ayúdanos a alcanzar a otros en este año. Ayúdanos a deshacernos de cualquier excusa que quizás nos ha detenido. Y ayúdanos a tener el corazón de ver las personas, su potencial y el poder del Evangelio para buscarlos y alcanzarlos con la salvación. Sea con nosotros en esto, Padre. Hasta aquí, al estar tocando el piano, seguimos en esta actitud de adoración y oración. Pero quizás hay algunos que dicen, sabes, pastor, yo soy uno que quiero alcanzar a otros en este año. Quiero no solamente enfocarme en los problemas de la gente, sino en el poder del Evangelio. Pastor, ore por mí, que yo pueda. Hay alguien en mi mente ahorita y quiero que tengan alguna persona en tu mente ahorita en este momento que tú sabes que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Quiero que oren por él ahorita. Y yo quiero orar por usted. Que Dios le guíe y Dios le dé la oportunidad de seguir. Si no les has presentado el plan de salvación, que haya esa oportunidad. Y si ya lo has compartido, quizás tener otra oportunidad. Pero quiero orar por usted. Si usted es alguien y dice, pastor, tengo a alguien en mi mente que quiero alcanzar con el Evangelio, ore por mí que lo pueda alcanzar. Ore por mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana hemos venido porque la verdad es, necesitamos de ti. Y levantamos las manos porque hay personas en nuestra mente, en nuestro corazón, que están como Zaqueo, en un árbol, ahí nomás viendo, esperando que alguien llegue a donde estén. Ayúdanos a nosotros ser ese alguien. Ayúdanos a tener ese propósito que nuestro gran ejemplo, nuestro Salvador tenía, de buscar y salvar. Nuestra ciudad lo necesita, sí, pero esa persona, ese vecino lo necesita. Ayúdanos, denos en tu gracia algún momento para poder compartir con ellos el precioso mensaje de salvación. Sé con nosotros, Padre, te amamos de veras. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.